las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola, bienvenidos, esto es V Noticias Radio. Como cada semana les traemos todas las noticias de la Unidad para las Víctimas en materia de reparación integral. Diego Monroy, bienvenido. Hola Santiago, un saludo para usted y para todos los oyentes de V Noticias Radio, quienes se conectan con nosotros en nuestras redes sociales. Comenzamos, estos son nuestros titulares. La Dirección Territorial Caquetá Huila entregó dotaciones millonarias a población víctima en el municipio de Tarqui, Huila. Más cooperación internacional llega a la unidad para apoyar la atención de emergencias, los procesos de retornos y reubicaciones y los de reparación colectiva. Familia desplazada de Pelaya en Cesar asistió a jornada de atención en Armero Guayabal en busca de la recuperación económica y mejorar sus condiciones de vida. Canalitojo, comunidad indígena que recupera sus tradiciones. En V Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. La Unidad para las Víctimas llegó al departamento de San Andrés y Providencia para trabajar por las víctimas del conflicto residentes en esta región del país. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, estuvo allí reunido con las instituciones para brindar un efectivo acompañamiento a las víctimas. Estas son sus declaraciones. Terminamos nuestra jornada en San Andrés. Garantizamos reuniones con las víctimas, nos acompañó la Dirección Territorial de Bolívar. Allí inicialmente reunión con el SENA. Garantizamos procesos de capacitación, del fortalecimiento de las capacidades de las víctimas. Hay unos procesos de empleabilidad y de emprendimiento que son muy difíciles hasta que no tengamos definido la situación de las víctimas aquí en la isla. Posterior nos reunimos con la Defensoría del Pueblo, con la gobernadora encargada. Adicional también nos acompañó el representante que acaba de ser elegido de la mesa departamental. Allí definimos soluciones transitorias para seguir garantizando los derechos de las víctimas de las que están actualmente viviendo en la isla, pero también planteamos un decreto que va a modificar la OCRE. Este decreto permitirá tomar decisiones frente a la legalización de los compromisos que teníamos antes del 2015 y víctimas para después del 2015, que vamos a hacer procesos de retornos y reubicaciones, procesos de garantizar ya la empleabilidad, los procesos de emprendimiento a estas víctimas que ingresaron antes del 2015, pero también garantizar todos los derechos a las víctimas. Fue una jornada muy productiva. Aquí nos reunimos también con la nueva mesa, se les explicó cuáles son los alcances de la ley, tenían muchas inquietudes y nos permitió interactuar directamente con ellos. Fue una jornada muy productiva, una jornada de media mañana, pero una mañana muy productiva para las víctimas de San Andrés. Diego, y también la gobernadora del departamento de San Andrés, la doctora Tony Salazar, habló de la importancia de articular el trabajo interinstitucional para atender a las víctimas de la isla. Escuchemos. Quisimos establecer y mirar cómo veníamos trabajando el tema de las víctimas en el departamento y poder llegar a un abanico de situaciones para el trato de garantías de derechos humanos a la población víctima. Hicimos énfasis en particular que la administración departamental reconoce que hay una ley de víctimas y al cual nosotros no seremos ajenos a dar cumplimiento a esta norma en cuanto a garantías de derechos, y esperamos que de esa misma manera correlateralmente las víctimas entiendan de que vamos a estar en un mayor acompañamiento desde la administración departamental.
En otras noticias les contamos a ustedes que la unidad firmó una carta de entendimiento con cooperantes internacionales para garantizar los procesos de retornos y reubicaciones de las víctimas del conflicto. Los detalles de esta información con Diana Rodríguez. La Unidad para las Víctimas firmó una carta de entendimiento con el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, CISP por su sigla en italiano, una ONG ejecutora de programas de la Unión Europea. El propósito es fortalecer procesos que garanticen los derechos de las víctimas del conflicto armado. El director general de la unidad, Ramón Rodríguez, explicó de qué se trata. Nos va a permitir fortalecer las habilidades blandas de la población víctima que atendemos en cada uno de los procesos. Inicialmente hablamos de emergencias, también hablamos de la posibilidad de reparación colectiva, fortaleciendo los sujetos de reparación colectiva y también los procesos de retornos y reubicaciones. Y conseguir que cada una de las personas que participan en los procesos fortalezcan sus capacidades de forma individual y de forma colectiva. Luigi Grando, director para América Latina y el Caribe de la ONG Europea con sede en Roma, que trabaja en Colombia hace 35 años, destacó la firma de la carta. El convenio con la unidad de víctimas para nosotros es extremadamente importante porque nos permite reforzar todo el trabajo que hemos venido haciendo desde hace muchos años aquí en el país en atención a población desplazada y población víctima. La ONG viene desarrollando un proyecto del Fondo Europeo para la Paz en el Putumayo que se llama Puedes y espera poder replicarlo en otras regiones del país, según explicó Sandra López, coordinadora operativa de la ONG en Colombia. El proyecto atiende una población que incluye víctimas y trabaja con jóvenes un componente de competencias socioemocionales y pequeños emprendimientos para ayudarlos en la superación de sus necesidades. Este convenio se suma a varios más que la unidad ha firmado este año para fortalecer los procesos en beneficio de las víctimas. Desde Bogotá informó Diana Rodríguez Rojas. Gracias, Diana. Y se posesionó en Bogotá el nuevo subdirector de Valoración y Registro de la Unidad para las Víctimas. Escuchemos sus declaraciones. La idea es que desde la subdirección promovamos el acceso efectivo de las víctimas para que puedan acceder a la oferta institucional de nuestra unidad. Promover el acceso de las personas que han sufrido desplazamiento forzado, homicidio, víctimas de violencia sexual, para que dichas personas puedan acceder a una verdadera reparación por parte de nosotros, comunidad, en representación del Estado. Y la Unidad para las Víctimas continúa realizando la gestión para atender y asistir a los sobrevivientes del conflicto que son residentes en el exterior. Esta semana en Nueva York se realizó una jornada de atención. Los detalles con Tatiana Corredor. La Unidad para las Víctimas estuvo presente en la 6ª Feria de Servicios para Colombianos en Nueva York. El coordinador del Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior, Oscar Rico, nos cuenta más acerca del desarrollo de esta feria. 21 y 22 de septiembre asistimos a la Feria de Servicios del Programa Colombia Nos Une del Ministerio de Relaciones Exteriores. Allí logramos atender a 27 colombianos que se acercaron al stand de la Unidad para las Víctimas a resolver de fondo sus trámites, principalmente frente a la medida de indemnización administrativa. Adicionalmente, hicimos varios contactos importantes con organizaciones que hacen presencia en el estado de Nueva York y que brindan apoyo a colombianos en esa parte de Estados Unidos. Y también nos reunimos con organizaciones y con representantes de víctimas en los estados de Nueva York y New Jersey, quienes manifestaron sus inquietudes frente a la presencia que hace la Unidad para las Víctimas en Estados Unidos. Se adquirieron algunos compromisos frente a apoyarse más en estas organizaciones para brindar apoyo a los colombianos en Nueva York. Las próximas actividades que desarrollará la Unidad para las Víctimas en el Exterior tendrán lugar en Miami, Estados Unidos. Estaremos presentes en la 7ª Feria de Servicios para Colombianos en el sur de la Florida el 5 y 6 de octubre y desarrollaremos una jornada de atención a víctimas el 7, 8 y 9 del mismo mes. Esté atento a nuestras redes y a las comunicaciones que tendremos para conocer los lugares y horarios. Gracias, Tatiana. Esto es VNoticias Radio. Vamos a una pausa y al regreso les traemos información de la gestión de la unidad en las diferentes regiones del país. En la Unidad para las Víctimas rendimos cuentas. Lo invitamos a consultar el informe de gestión del año 2018 en la página web www.unidadvictimas.gov.co y a participar en nuestra rendición de cuentas. Proponga los temas que usted considera que la unidad debe informar a los ciudadanos en la rendición de cuentas del próximo 10 de octubre. Ingrese a www.unidadvictimas.gov.co haciendo clic en el banner Rendición de Cuentas. Para más información, llámenos a la línea gratuita nacional 018-091-1119 o en Bogotá al 426-1111. En la Unidad para las Víctimas rendimos cuentas.
La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Noticias les contamos lo que pasa en las regiones. Volvemos a V Noticias Radio y vamos a comenzar nuestro recorrido por las regiones. En Puerto Carreño, la Unidad para las Víctimas trabajó con la comunidad para recuperar las tradiciones de esta región. Vamos allí con Zulena Castillo, quien nos cuenta los detalles. Con un recorrido que dura aproximadamente 45 minutos desde el municipio de Puerto Carreño hasta la escuelita de la comunidad indígena Canalitojo, la cual tiene un modelo escolarizado de educación formal multigrado que permite ofrecer los 5 grados de básica primaria a los niños y niñas de diferentes edades, llamada por el Ministerio de Educación Escuela Nueva, y a la que asisten niños pertenecientes a las 3 etnias, Amorúa, Sáliva y Sicuani, que conforman a esta comunidad indígena de Bichada. Se desplazó la Unidad para las Víctimas con la intención de aportar en la recuperación de sus tradiciones ancestrales. Mi nombre es Alexander Achagua, soy el capitán de la comunidad de Canalitojo. Muy contentos por tener en el territorio de la Unidad de Víctimas y nos está apoyando en la implementación de medidas para volver a rescatar la cultura que habíamos perdido en algunos tiempos por culpa del tema del conflicto armado, y qué bien que por medio de la Unidad de Víctimas se nos garantice este derecho como pueblos indígenas. Un total de 28 plantas medicinales como el malagüeto, que es utilizado para calmar la soltura, el yopo para curar el sarampión, el gualanday como antibiótico para limpiar la sangre o la oyama que sirve para purgarse, fueron los conocimientos que los ancianos sabedores de estos temas ancestrales le enseñaron a jóvenes de edades entre los 15 y 35 años de edad. Mi nombre es Luis Carlos Huerta, soy líder de la comunidad del pueblo Sáliva. Para nosotros es muy importante esas actividades porque son actividades que nos están ayudando a reconstruir como comunidad. La Unidad para las Víctimas ha avanzado mucho en este proceso. Gracias a la unidad hemos mejorado nuestra situación económica en el estado que nos había dejado el conflicto armado. Hoy contamos con una indemnización que nos dio la Unidad para las Víctimas. Hoy contamos con asistencia de la Unidad de Víctimas aquí en nuestro territorio. Esta es la segunda jornada de intercambio de saberes que acompaña a la Unidad para las Víctimas y que hace parte del proceso de reparación colectiva como medida de rehabilitación. Desde Puerto Carreño, Bichada, informó Zulena Castillo. Y las historias llegan desde Antioquia, donde el deporte vuelve gracias al proceso de reparación colectiva con la Unidad para las Víctimas. Esta historia nos la cuenta Juan Carlos Monroy. Como no pasaba hace muchos años, más de 200 habitantes de la vereda Pocitos volvieron a congregarse, pero esta vez los campesinos no salieron de sus fincas para abandonarlas por la amenaza de la guerrilla, sino para conocer la cancha polideportiva que los integra y les devuelve sus prácticas comunitarias. El líder social Arcesio López, quien sufrió el desplazamiento forzado, pero volvió a su vereda, fue uno de los más entusiasmados al ver a toda la comunidad unida. Antes de la violencia construida y se practicaba mucho deporte, muchas integraciones con más veredas de otros municipios que venían aquí de otros corregimientos, y cuando con la violencia se deterioró mucho la placa y se dejó practicar mucho estas actividades. Esta es una de las obras del plan de reparación colectiva que coordina la Unidad para las Víctimas en el municipio antioqueño de San Francisco, que ahora vive en paz y sin conflicto armado, como lo cuenta el alcalde Cérvulo Guzmán. Esta región de Aquitania fue muy golpeada por la violencia y estamos en ese proceso de retorno. Y es así como una de las cosas más importantes es recuperar esa infraestructura que le sirve a la comunidad para construir ese tejido social. Esta obra de reparación colectiva se suma a otras medidas como la pavimentación de la vía entre Aquitania y la zona urbana, formación a líderes y otras obras comunitarias y de infraestructura. Desde el municipio de San Francisco informó Juan Carlos Monroy Giraldo. Viajamos desde Antioquia y vamos para el departamento del Huila con Julia Urquina para conocer los beneficios que la unidad les entrega a los sobrevivientes del conflicto en esta región del país. Adelante, Julie. Sobrevivientes del conflicto armado en el municipio de Tarqui, al suroccidente del departamento del Huila, recibieron por parte de la Unidad para las Víctimas dotaciones en mobiliario escolar por más de 57 millones de pesos para el centro educativo Esteban Rojas Tobar. La entrega se realizó a la población reubicada o retornada en el territorio. Con esta se pretende garantizar condiciones dignas de habitabilidad a través de proyectos que involucren a la comunidad víctima y habitantes en general, en el marco del proceso de esquemas especiales de acompañamiento comunitario. Yeri Marcela Torres, habitante de la comunidad, expresó sus agradecimientos a la Unidad para las Víctimas. Mi nombre es Yeri Marcela Torres Valenzuela, soy del municipio de Tarqui, retornada
en la unidad para las víctimas de las familias retornadas, del barrio La Veguita, represento el barrio La Veguita y estamos muy agradecidos con la dotación que nos vinieron a traer hoy acá. Darle las gracias a la unidad para las víctimas por tenernos en cuenta en todo momento, pues compartir una vez más con ustedes. Muchas gracias. La población tarqueña, con más de 3.800 víctimas en el Registro Único de Víctimas, pretende hacer un adecuado aprovechamiento de los recursos entregados, representados en pupitres, sillas, comedores, escritorios de trabajo, y de esta manera beneficiar a los jóvenes y las familias que han sufrido los efectos del conflicto en nuestro país. Desde Tarqui informó para V Noticias Julie Constanza Urquina Macías. Gracias, Julie. Vamos a escuchar más historias de vida ahora desde el departamento del Tolima, donde las víctimas mejoraron sus condiciones de vida. La crónica con William Peña desde la Dirección Territorial Central. Ella oye un trueno por ahí y ya dicen que es que se están agarrando a pelear. Entonces eso es como vaina psicológica de la misma guerra que hemos vivido del desplazamiento. Él es José Lidio Lemus Reyes, hijo de Rosa Elvia Reyes, mujer a la que hace alusión en su relato y a quien cuida por su avanzada edad y quebrantos de salud. Narra además que son desplazados de la famosa hacienda Villacruz en Pelaya, departamento del Cesar, y que desde hace 22 años llegaron a la parcela Cámbulos, en el municipio de Armero Guayabal, en el norte del Tolima, a cientos de kilómetros de su tierra natal. Salimos de la noche a la mañana, 28 horas nos dieron y nos fuimos para Pelaya. En Pelaya salimos para Bogotá, llegamos a la hacienda de la miel nos mandaron para acá, para Cámbulos, y aquí estamos hace 22 años. A él y a su mamá los encontramos en una jornada de atención a víctimas por parte de la unidad y junto a ellos estaba John Alberto, un joven en silla de ruedas con una discapacidad motriz y mental de nacimiento, hijo también de Rosa Elvia. En este momento la ayuda que yo en este momento estoy pidiendo es la indemnización de mi mamá, pues ya tiene 70 y pico de años, tengo un hermano especial, ya me toca ayudar, son dos, no uno y no dos. Acá está mami, pero yo necesito los vainos, vaya toda esta papelería. Un documento olvidado fue el motivo que tuvimos para acompañar a esta familia hasta su casa. Allí, mientras rebuscaba en una carpeta llena de fórmulas y dictámenes médicos a una temperatura no inferior a 35 grados centígrados, José Lidio nos contaba más detalles de la vida de su hermano. Y la de mi hermano pues tiene la discapacidad de hace 3 días de nacido, toda física, porque si no lo ve a él para bañarlo, para comer, pues se muere de hambre, dijo. De regreso a la jornada de atención móvil, este núcleo familiar no solo fue atendido y orientado, sino que la unidad para las víctimas realizó el proceso de actualización para la ruta de indemnización y el caso fue escalado al nivel nacional por la compleja condición de salud de sus integrantes. Desde la Territorial Central informó para V Noticias William Peña Gutiérrez. Santiago y oyentes de V Radio, así terminamos esta edición y recuerden siempre visitar nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co en donde podrán encontrar estas y otras noticias. Así es, Diego, y nos despedimos agradeciendo a toda la audiencia por escucharnos. Los acompañamos a Diego Monroy y Santiago Santa Coloma. Hasta la próxima. Las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral.